Paren. ¿Ustedes también vieron la entrevista de Cristian Nodal con Adela Micho? Porque lo que iba a ser un lavado de cara, de imagen, terminó en un calendario del caos con un mayo infinito y fechas que no coinciden para nada. Él solito se terminó hundiendo. Según Nodal, terminó definitivamente con Casu el 8 de mayo. Y 6 días después, sí, 6 días, ya estaba dándole el primer beso a Ángela Aguilar el 14 de mayo. Y espera, porque 11 días más tarde ya estaban en Roma casándose el 29 de mayo. O sea, vos me estás diciendo que en menos de 3 semanas pasamos de una ruptura a un romance y a una boda espiritual. Internet no perdona y el término mayo infinito ya es tendencia. Porque claro, una cosa hubiese sido decir no hubo infidelidad y otra muy distinta es que esas fechas no cierren ni con calculadora ni con calendario. No hay caso, esto no cierra por ningún lado. Y no es lo único, porque en la misma entrevista Nodal lanzó unas frases que muchos interpretaban como indirectas para Casu, habló de campañas pagadas para Ángela y hasta dejó entrever que Pepe Aguilar no recibió con aplausos, que digamos, la noticia de su boda en Roma. Así que agarrá cafecito, tecito, lo que sea que tengas a mano o algo un poco más fuerte el día de hoy, porque vamos a estar hablando de la cronología real, de las contradicciones más fuertes y por qué esta entrevista que supuestamente iba a calmar todas las aguas terminó siendo esa chispa que reavivó el escándalo entre Nodal, Casu y Ángela Aguilar. Hola chismosos y chismosas, ¿cómo están? Yo soy Dani y esto es Hablemos de Tendencias. El día de hoy vamos a estar desentrañando todas las contradicciones y toda esta maraña de fechas, cosas, frases directas, indirectas que tiró Nodal en esta entrevista que ninguna tiene sentido. Así que antes de empezar, déjame invitarte a que te suscribas al canal. Suscribirse es completamente gratis. Acá abajo tenés un botoncito rojo, hermoso, precioso, divino. Y además, si querés apoyar un poco más al canal, también tenés la opción de unirte a los chismosos reales, dando clic al botón unirte, donde tenés acceso a videos exclusivos y prioridad para que te responda a tus comentarios. Y hablando de comentarios, vamos a mandar un saludo súper especial a los primeros 3 comentarios del video anterior. Así que por acá les dejo los 3 comentarios del video anterior. Muchas gracias por apoyar a este canal. Y si vos también quieres apoyar el canal y quieres aparecer en el próximo video, simplemente tenés que dejar acá abajo tu comentario. Ahora sí, empecemos, que me quedo sin aire. A ver, arranquemos con lo básico, el calendario según Nodal. Porque él fue a la entrevista de Adela Micha, no con pruebas, sino con fechas. Y esas mismas fechas son las que hoy lo están hundiendo, más de lo que ya estaba. Tengan en mente las fechas que les voy a mencionar, ¿sí? Tienen que prestar atención a los números para entender todo este drama. El 8 de mayo de 2024, según Nodal, ese día terminó definitivamente con Casu. Y lo dice con tanta seguridad como si lo tuviera, no sé, marcado en el Google Calendar. Pero cuidado, porque esto es el inicio del enredo de fechas. El 14 de mayo, 6 días más tarde, él asegura que tuvo su primer beso con Ángela Aguilar. Pero, ojo, porque en la misma entrevista se le escapa como algo de que ese día empezaron la relación. Y después de eso se corrige también, como diciendo, no, nos empezamos a ver. Después Nodal dice que el 20 de mayo habló con Casu para avisarle que estaba saliendo con alguien, pero no le dio nombres, no le dio detalles. Solo le dijo que era una persona de los medios, una persona famosa, y que se iban a filtrar fotos. 3 días después de esto, el 23 de mayo, llega el comunicado público de la ruptura de Nodal y Casu. Y entonces ahí ya uno dice, bueno, pará, vos estás diciendo que antes del comunicado oficial de la ruptura ya te estabas viendo con Ángela Aguilar. Ahí ya de entrada ahí las cuentas no dan. Nodal. No, mentira, mal, chiste muy malo. Luego, el 29 de mayo, y acá viene una bombita, porque Nodal asegura que ese día, el 29 de mayo, se casó en Roma con Ángela Aguilar en una ceremonia espiritual. Pero a ver, apenas 6 días después de decirle al mundo que había terminado con Casu y ya estaba en el altar con otra. Un mes y medio más tarde, el 24 de julio del 2024, fue la boda civil en México. Ahí sí, con todas las de la ley, con la firma, la papeleta. Pero a ver, de todas maneras, sigue siendo muy poco tiempo. Y como si esto no fuera suficiente, en la entrevista también
lanzó otras frases que ahora vamos a estar viendo, que avivaron aún más el escándalo. Porque todas estas frases terminaron en clips cortados siendo súper virales en todas las redes. A ver, vamos a meternos de lleno con lo mejor de todo, las contradicciones. Porque una cosa es dar el timeline que nos da Nodal, y otra muy distinta es ver esos huecos que nos dejan meternos de lleno en este tole tole. La primera contradicción que yo digo no puede ser real es la de su avión privado. A ver, Nodal se queja de que no podía haber seguido a su hija Inti en Argentina porque el vuelo es de como 12 horas o 17 horas. Hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda Argentina, pero son de 12 horas a 17 horas. Y otras tantas excusas. Y uno dice, ay, pobrecito Nodal, ¿cómo es posible que tengas que tomar un vuelo tan largo para ver a tu hija? Por otro lado, en la misma entrevista cuenta que él renta jets privados para sus conciertos todo el tiempo. Entonces en el chat en vivo, mientras estaba haciendo la entrevista, le ponían, claro, para ir a tocar un concierto a Las Vegas hay jet privado, pero para ver a tu hija no. Y encima otra de las cosas con las que se excusaba en la entrevista es que decía que como, a ver, no tal cual, pero lo que daba a entender es que no le merecía la pena hacer un viaje de 12 o 17 horas para pasar 2, con suerte 3 días con su hija. O sea, ya pierdes un día de ida y otro día de vuelta. Entonces lo que yo la podía ver eran 2 días, máximo 3 días. A ver, otra frase que generó mucha controversia en las redes porque podría tomarse también como una contradicción es lo que dijo Nodal sobre la frase que supuestamente Casu le dijo, porque según palabras de Nodal, Casu le dijo búscate a otra y que yo no me entere. Y en una de las sugerencias era como, pues, búscate a otra mujer y mientras yo no me entere. Como dándole un pase libre a la infidelidad. Pero claro, a ver, si hacemos cuentas de nuevo, los tiempos no dan, las fechas no dan, porque Casu estaba recién parida y encima, tanto ella como él en diversas entrevistas han contado lo traumático que fue ese parto, que Casu casi la queda y estaba recuperándose de eso, siendo madre primeriza, teniendo un bebé y el señor quería que le cocinen los huevitos, como le hace la Ángela Aguilar, que tanto le gusta. Porque sí, no me quiero adelantar, pero ya vamos a escuchar también qué es lo que tanto lo enamoró de Ángela Aguilar. Otro punto donde podemos ver contradicción tiene que ver con cuando Nodal cuenta que el 20 de mayo él le avisa a Casu que estaba saliendo con otra persona y que se iban a filtrar fotos. Ya sabía, yo le avisé creo que el 20 de mayo, le estaba diciendo, oye, voy a empezar a salir con alguien, es una figura pública, te vas a enterar, prefiero decírtelo yo por aquí. Entonces, al parecer, Casu se enteró de que la nueva pareja de Cristian Nodal era Ángela Aguilar al mismo tiempo que el resto de los mortales, cuando esas fotos se filtraron y se hizo de público conocimiento. Entonces, la contradicción acá está en que Nodal se quiere hacer el pobrecito, el ay, qué bueno que soy, qué honesto que soy, que yo fui y le avisé antes de tiempo. Pero hermano, le tendrías que haber dicho al menos quién era. No que se entere como todos nosotros. Contradicción número 4 y tenemos unas cuantas más. Pero no te vayas todavía del video porque la número 6 está muy picante, muy fuerte. Pero bueno, vamos con la 4. En el inicio de la entrevista, Nodal asegura que su único vínculo con Casu desde octubre es a través de abogados. Mi vínculo hoy con mi expareja es mediante abogados. Como dando a entender que la comunicación es súper fría y puramente legal. Pero más adelante, él mismo confiesa como si nada que se siguen hablando por cosas de Inti nada más. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se hablan a través de abogados o se mandan mensajitos de WhatsApp? Obviamente este fue otro de los motivos por los cuales la gente encontró otra contradicción. Otro momento donde no se entiende qué es lo que quiere decir es cuando repite una y otra vez frases como que ya no había amor o que él no le rompió el corazón a nadie. Pero a ver, si el comunicado oficial de la ruptura fue el 23 de mayo de 2024 y en ese momento él ya estaba con Ángela de la mano, en ese momento para el mundo él seguía siendo la pareja de Casu. A ver, legalmente podríamos llegar a decir que no hubo infidelidad,
verdad, porque se supone que le avisó antes, pero en lo emocional la línea es muy fina. Y ahora llegamos a la sexta contradicción, donde te digo que esta es muy fuerte, porque cuando Ángela Aguilar se hizo viral, unos cuantos meses después de estas fechas del Mayo Eterno que te digo, se hizo viral porque cuando recibió un premio, dijo la famosa frase, ya gané. Amigos de Premios Juventud, yo soy Ángela Aguilar, los quiero felicitar muchísimo por estos 21 años de estos premios, gracias por invitarme, gracias por nominarme y ganar, yo gané, nos vemos el siguiente año, les mando un beso. Y Nodal jura que no era en contra de Casu, que esa frase se sacó de contexto, que todo eso fue un malentendido. Pero claro, cuando el público ve a esta nueva pareja y escucha eso, el mensaje es inevitable. Parecía una indirecta celebrando este nuevo reemplazo. Y claro, si hablamos de contradicciones, también tenemos que hablar de Casu, porque es la gran ausente, pero al mismo tiempo su presencia flota en toda la entrevista como si fuera un fantasma incómodo, porque mientras Nodal intentaba pintar su historia de amor con Ángela Aguilar como una historia de amor pura y transparente, cada tanto se le escapaba una que otra mención hacia Casu. Y ojo a lo que dijo, porque él intentó mostrarse como el padre ejemplar, diciendo que a Inti nunca le iba a faltar nada en lo económico. Todo cubierto, todo asegurado, todo resuelto. Pero a ver, en lo económico, vaya y pase, le falta un padre. Y además tenemos también la entrevista que le hicieron a Casu en el aeropuerto de México cuando llegó, hace unos días, donde le preguntaban por el acuerdo con Nodal y si estaba de acuerdo con el acuerdo económico, y Casu no dio a entender que esté todo arreglado. Te pregunto directamente, ¿has recibido el apoyo de Cristian Nodal? ¿Y como en qué momento? Económicamente. En este Te está momento. apoyando, Armando. ¿A mí? Para la niña, Ah, para la La niña. niña, sí. O sea, la Se está manutención, cumpliendo con sus la pensión obligaciones. alimentaria. Se podría decir que sí, no tenemos la verdad que un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno. Pero volviendo a la entrevista específicamente de Nodal, encima en ese momento Nodal, para rematar y tratar de dar un giro positivo, ponele, contó que él mismo produjo la canción de Casu, que incluso financió con su empresa un documental de cientos de miles de dólares, que según él todavía no se sabe si verá o no la luz. A ver, lo que él quería dar a entender es que él no la frenaba, sino que la apoyaba, como si quisiera limpiar su imagen como si él fuera un buen ex. Pero el problema acá es que mientras Nodal decía todo esto frente a Adela, en el mundo real las cosas se veían muy distintas. Como les adelanté recién, Casu dijo que no le parecía justo el acuerdo y que todo sigue en negociación. Entonces, otra vez Nodal está mintiendo. ¿O es Casu la que miente? No sé qué opinan ustedes, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Porque me encantaría saber a quién le creen ustedes. A este Nodal que se pinta como proveedor generoso, dispuesto a todo por su hija y hasta a colaborar con la carrera de su ex. Y por el otro lado, Casu, sin tanto show ni entrevistas programadas de 2 horas, que con una sola frase muy dulce, muy educada, te desarma toda la historia. Y claro, si Casu es la voz ausente, Ángela Aguilar es la gran protagonista, un poco inesperada, ponele, en esta telenovela. Nodal asegura que con Ángela no había pasado nada antes, que sí, en pandemia hubo una bonita conexión cuando grabaron Dime Cómo Quieres. Previo a la pandemia, siempre la vi como súper bella, todo pasó en la pandemia. Cuando le mandé la canción a mi suegro para que la aprobara, la de Dime Cómo Quieres. Ajá. Ahí fue donde surgió el romance con ella. Que hubo química, pero que jamás traspasó lo profesional. Y ahí déjame dudar. Dice que todo fue muy correcto, muy limpio, hasta que en mayo de 2024, de repente el reloj empezó a correr a toda velocidad. Porque según él, todo cambió en ese vuelo a Roma. Imagínate la escena. Nodal sentado en primera clase, de pronto mira a Ángela y piensa: ¡oh! Ella es el gran amor de mi vida. Y así, entre la copa de champán y la turbulencia, decide que no quiere volver a bajarse de ese avión sin casarse con ella antes. Y ahí tenemos como resultado una boda espiritual en Roma el 29 de mayo del año 2024. Apenas 3 semanas después de haber roto con Casu. Este tipo, yo creo que en vez de dedicarse a la música, debería dedicarse a guionar series de Netflix. Y aunque este romance a alguno le pueda parecer de película, quizás,
quizás, la crítica no lo fue, porque Ángela pasó de ser esa princesa regional, si algún día lo fue, a la villana más odiada de las redes. Y Nodal en la entrevista creo que quiso salir con su escudo bien alto, porque aseguraba que todo el hate hacia Ángela era una campaña paga, que tenían pruebas de que era una campaña paga contra Ángela Aguilar. A ver, lo dijo como si hubiera una conspiración internacional en su contra, diciendo que no era normal la cantidad de odio que recibió y que estaba comprobado que alguien pagó para atacarla. Yo acá la estoy atacando gratis, a mí nadie me pagó un centavo. No sé si Pepe querés venir a pagarme para que hable bien de tu hija, no sé. Pero bueno, en fin, convenientemente la narrativa de Nodal es que Ángela no tiene la culpa de nada. Y no sé qué opinarán ustedes, quizás no tiene la culpa de nada, porque a ver, el principal culpable acá es Cristian Nodal, porque él era la pareja de Casu. El problema más grande acá es que el archivo de internet es muy difícil de resistirse. Y hay una frase que nadie puede olvidar, la de Ángela en octubre de 2024, cuando en plena entrevista en un inglés con muy buena pronunciation, dijo que nadie había salido herido. Months before you guys knew, we already were. The parties involved were okay with it. They knew what was going on. No one's heart got broken. No one's, we have a clear conscience. Y en esa línea que suelta, supuestamente para intentar calmar las aguas del hate que estaba recibiendo, terminó dejándonos la frase que más podemos usar en su contra. Porque claro, si no hubo heridos, ¿qué hacemos con ese timeline imposible de Mayo Infinito que Nodal acaba de brindarnos? ¿Qué hacemos con la imagen de Casu criando sola a Inti, recién parida con una bebé, mientras explotaban por todos lados las fotos filtradas de su boda espiritual en Roma? Y así, mientras Nodal intenta vender la idea de un amor puro y acelerado, la percepción afuera es otra. Que Ángela entró en la historia demasiado pronto, demasiado fuerte, y que esa frase de nadie salió herido suena más a guión de control de daños que a una verdad absoluta. Y lo irónico es que aunque Nodal la quiera defender a capa y espada, cada aclaración termina hundiéndolos más. Porque cuanto más insisten que no hubo engaño, más obvio se vuelve que ese calendario de fechas no cuadra. Si hasta ahora esto te parece un montón, espera porque hay más. Ahora entra en escena también el personaje más temido de la novela, el suegro incómodo, Pepe Aguilar, porque Nodal confesó sin pelos en la lengua que al principio se llevaba pésimo con él, que la relación arrancó mal, con choques, con fricciones, básicamente con todo lo que uno no quiere tener cuando está empezando a salir con la hija de un ícono de la música mexicana. Y claro, todos sabemos que Pepe Aguilar es alguien que no se va a quedar callado, pero lo más jugoso vino después. Nodal admitió que ni él ni Ángela tuvieron el detalle de avisarle a Pepe que ya se habían casado. Imagínense la escena. Te casas en secreto con la hija de Pepe Aguilar, que la familia Aguilar en México son patria, Dios y familia, ponele. No dicen nada. Y de repente en las revistas aparecen más de 500 fotos de esa boda secreta. Fotos de ellos entrando, saliendo, besándose, el pack completo. Y según Nodal, incluso esa revista intentó extorsionarlos por el tema de las fotos. Entonces no les quedó otra que avisar que esta foto iba a salir. Aparentemente primero le avisaron a Pepe y después lo hicieron de público conocimiento cuando en pleno concierto Ángela lanzó esa frase donde dijo: "Porque eres mi novio, Cristian". Y ahí terminó confirmándole a todo el mundo el rumor. Pero básicamente lo que terminó de incendiar la entrevista fue el tono en el que Nodal relató esta historia. Porque 3 veces se burló como diciendo él era él, pero como restando la importancia a Pepe, como minimizando la figura del suegro. Y yo no creo que al Pepe le haya caído muy bien esto, porque se supone que es un hombre muy respetado en todo México. Y que un tipo tan respetado, una superestrella mexicana, tu yerno se dice, sí, tu yerno se esté riendo y burlándose de vos enfrente de todo el público. No sé si después no se comió ahí una
cagadita a pedos. Mucha gente en internet decía que esto era una falta de respeto muy directa y por otro lado otros decían que esto simplemente era la confirmación de que Nodal no tiene filtro y que su estrategia de aclarar todo terminó en una especie de festival de frases que abrieron más frentes de los que cerraron. Porque una cosa es salir en la entrevista a pedirle perdón a la madre de tu hija y otra muy distinta es salir a ridiculizar al padre de tu esposa. Yo les digo que moriría por ver la cara de Pepe Aguilar cuando se enteró que su hijita preciada se casó en Roma sin avisarle. Algo que me dio hasta risa de la entrevista es que repetía constantemente como un mantra: yo no engañé a nadie, nunca le rompí el corazón a Casu. Ella en las últimas, cuando terminamos, ya no había amor. O sea, para comunicar, oye, pues puedes tener una relación por allá afuera, Sí, bueno, pues. pero que no me enteré yo. Ya no hay amor ahí, o no hay ganas, no hay amor, Adela, las cosas como son, no había amor. Yo no pensé que le estuviera rompiendo el corazón enamorándome de alguien más. ¿Por qué? Como que estaba a la defensiva en lugar de parecer realmente honesto. Y como que lo repetía tantas veces que ni él se lo creía. A ver, en un momento tuvo la delicadeza de decir que quizás tendría que haber esperado un poco más para hacer pública su relación con Ángela. Y sí, tendrías que haber tenido un poquito más de tacto. A ver, lo ideal hubiese sido que no engañes a nadie en principio. Pero bueno, ya que la engañaste, por lo menos tener un poco de tacto y esperar un poco. Qué sé yo, tanta urgencia tenías de hacerlo público y casarte. Además de eso, también habló de proyectos hacia adelante. Porque habló de que planean una boda religiosa, una boda grande para el año 2026. Esas fiestas donde tirás la casa por la ventana, con invitados, familiares, amigos, etc. Un evento que yo creo que lo que quieren hacer es un reality show, porque ya está, ¿cuántas veces te vas a casar? Tuviste la boda espiritual en Roma, después tuviste la civil, también ahí al mes y medio de la de Roma, y ahora también estás preparando una para el año que viene, con bombos y platillos, dale. Lo único que falta es que lo hagan reality show. Cuando la entrevistadora le preguntó si él quería más hijos, le dijo que Ángela estaba chiquita todavía. Y sí, que tiene 21 años, creo. Entonces dijo algo así como que dentro de 6 años, quizás, que él le gustaría tener 3 o 4 hijos más aparte de Inti. Menos mal que se acordó de que Inti existe. Pero mientras él habla de su posible futuro, también tiene la sombra del presente, porque otra de las cosas que dijo es que tanto él como Ángela han sufrido repercusiones por todo esto directamente en su carrera. Según Nodal, varios ejecutivos de la industria e incluso Spotify les han bloqueado las playlists y le quitaron mucho apoyo en las campañas por toda esta polémica. Y acá, chismosos, tenemos que hacer una pausa porque hay que analizar algo. En principio, esta entrevista se suponía que era un simple espacio seguro para que Nodal aclarara todo, porque claro, una cosa es que él se siente con un periodista incómodo, que le haga preguntas hasta que quede todo nervioso y transpirado. Y otra muy distinta es que acomode la sillita, tu vasito de whisky y una entrevistadora que te diga: habla tranquilo, acá no te voy a interrumpir. Y el tema es que justo esa fue la percepción generalizada. Entonces la gente en redes empezó a atacar a Adela Micho diciéndole que estaba demasiado dócil, que era una vendida, que cuánta plata le había puesto Pepe Aguilar. Y otra cosa que también se repetía mucho en redes es que decían que Adela estaba más preocupada por ayudar a Nodal a limpiar su imagen que por confrontarlo directamente con todas las contradicciones e incoherencias en su historia, en su relato. Inmediatamente se empezaron a hacer virales todos estos clips en las redes y se llenaron de comentarios del tipo: parece su tía defendiéndolo, o qué clase de entrevista es esta donde no se le exige nada. Pero lo más explosivo de todo no ocurrió en la entrevista misma, sino después, porque Adela, quizás sin medirlo o teniendo todo perfectamente calculado, subió un reel a sus redes. Y claro, esto fue como la nafta que encendió el incendio tremendo. Muchos lo tomaron como una falta de respeto hacia Casu, alguno que otro estaba a favor de Ángela, pero lo irónico de todo esto es que la jugada le salió mal, porque en lugar de reforzar la narrativa de Nodal, terminó confirmando la idea de que todo estaba ya guionizado. Y lo más fuerte es que al final terminó hasta funada Adela Micha, porque está bien, la funa más grande se la lleva Nodal, como el protagonista del escándalo, pero a ella la llaman la periodista vendida, o la tía alcahueta de las famosas, como le ponían ahí. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿esto fue una
error estratégico de Adela? ¿Un descuido? ¿O parte del guión más grande del mundo para mantener el tema en tendencia? Este dato por ahí no lo conocías y yo creo que le agrega mucha chicha a este asunto. Y es la historia de los padres de Ángela Aguilar. Porque acá hay una doble moral muy incómoda. Porque resulta que mientras Pepe Aguilar y su esposa Annelise ponen caras largas cuando la prensa les pregunta por la relación de su hija con Nodal, y ellos hacen respuestas evasivas, silencios tensos, y podemos notar esa incomodidad, la historia de amor de ellos tampoco fue precisamente de una telenovela rosa, como se diría. Porque investigando un poquito para atrás, encontré que Pepe Aguilar estaba casado con Carmen Treviño cuando conoció a Annelise, allá por los años 90. Ella era más joven, una fan de Pepe Aguilar, y con el tiempo pasó de ser una admiradora a ser su pareja. Pero en el medio había un detalle pequeñito. En ese entonces, Pepe todavía estaba casado. El divorcio llegó después. Y en ese momento entonces Annelise logró pasar al rol oficial. O sea, su matrimonio, su relación, su amor, nació exactamente igual que el de Ángela y Cristian Nodal. Tanto Ángela como su madre pasaron de ser la amante a la oficial. Y ahí la frase de tal palo, tal astilla te queda corta. Entonces, ¿qué tan coherente es su incomodidad con la historia de Ángela y Nodal si ellos mismos empezaron una relación tachada de prohibida en su momento? Entonces este contraste genera un morbo brutal, porque por un lado la familia de Ángela tratando de ser Dios, patria y familia, súper tradicional, defendiendo a capa y espada la imagen de Ángela como la princesa regional del ritmo mexicano, y por otro ahí tratando de tapar el recuerdo, el fantasma de cómo se formó realmente su familia. Entonces, ¿será que Ángela aprendió en casa que a veces el amor se cruza con lo prohibido? Y hablando de las cositas que Ángela aprendió en casa, tenemos que pasar a un terreno bastante más turbio. Y acá sí no me alcanza el video para ponerles tuk 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 tuk, red flag por todos lados. Porque una cosa es el romance mediático, la polémica con los fandoms, esa boda con Kazu que se fue al tacho porque no ocurrió, y otra muy distinta es mirar hacia atrás y descubrir que la historia entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar tiene unos cuantos capítulos que hoy, con todo lo que sabemos, podemos ver unas red flags enormes. Resulta y acontece que los primeros acercamientos entre estos dos personajes no fueron ahora, ni mucho menos el año pasado, en el 2024, cuando Nodal anunció que siempre había estado enamorado de Ángela Aguilar. No, chismosos, no fue así. Esto venía desde mucho antes. Desde esas colaboraciones musicales donde los veíamos juntos en entrevistas, festivales y hasta programas de televisión. Ángela era una adolescente, menor de edad. Y Nodal ya estaba en otra etapa. Un cantante adulto que ya se codeaba con la fama, con novias famosas también, con otra vida. En redes sociales quedaron grabados esos momentos incómodos donde Nodal, con toda esa seguridad de galán regional, le lanzaba miraditas y comentarios a Ángela que en su momento se disfrazaban de ¿cómo se dice? Camaradería artística, pero que hoy, con el contexto actual, se pueden leer de otra manera. Por ejemplo, hay entrevistas donde ella tenía apenas 15 o 16 años, se la notaba tímida, incómoda, mientras él insistía con esas bromitas y jueguitos con doble sentido. Y en ese entonces muchos lo veían como la picardía de dos jóvenes, pero ahora la lectura es completamente distinta, porque realmente era picardía y camaradería artística, o era un adulto tanteando terreno con una menor. Porque, a ver, él es el que dijo que toda la vida estuvo enamorado de Ángela Aguilar. Y hay otras frases que ahora les voy a mencionar que son peores aún. Y ojo, a ver, no es que ellos confirmaran nada en ese momento, pero los rumores siempre estuvieron. Y cada vez que Nodal decía esa frase de que le gustaba desde que era niña, lo que parecía o quería quedar, creo yo, como una declaración romántica, se convertía en una especie de confesión pública que nos dejaba a todos helados. Porque ¿qué significa eso exactamente? ¿Que desde siempre la vio como algo más que una amiga? ¿O que lo de ahora viene arrastrando un interés que en su momento era completamente inapropiado? Entonces este escándalo se amplificó mucho más cuando varios usuarios empezaron a reflotar clips antiguos, señalando gestos, frases y miradas que, bajo otra luz, resultan cuanto menos perturbadoras. Porque cuando alguien dice la conozco desde chiquita, desde que era una niña y siempre me gustó, automáticamente lo que para alguno podría llegar a ser romántico, para
para otros es cuidado, warning, red flag. Y por supuesto esto terminó dividiendo la opinión pública. Los que defienden que para el amor no hay edad, bla 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 bla. Y esto de que bueno, ahora Ángela sí es mayor de edad, pero otros señalan que hay un trasfondo problemático acá. Y ni siquiera por el tema del desequilibrio de poder y el hecho de que la línea entre amistad, mentoría y atracción no estaba tan clara desde que ella era menor por el tema de la diferencia de edad. La cuestión es que nos guste o no, este detalle convierte lo que podría haber sido un romance mediático en un caso mucho más complejo, porque hay gente que está hablando de que esto es una historia con tintes de grooming. Y claro, tratándose de la familia Aguilar, que se vende, como les decía antes, como Dios, patria y familia, como tradición, respeto, dinastía, bla bla bla, la idea de que Ángela podría haber sido coqueteada desde adolescente por un colega mayor, deja en evidencia lo frágil que es esa fachada. Y acá solamente no me estoy guiando por lo que dijo Nodal en la entrevista o por lo que la gente dice en redes, sino también por lo mismo que Nodal ha dicho en otras oportunidades. Por ejemplo, hay un artículo de Infobae del 13 de mayo de este año 2025 que el título es: critican a Cristian Nodal tras confesar que se enamoró de Ángela Aguilar cuando ella tenía 13 años y él 18. Entonces, por eso les digo que acá hay muchas red flags. Pero bueno, después de la parte seria, tenemos que hablar de los momentos que más ridiculizaron a Nodal, que se convirtieron en meme enseguida. Y es que cuando Adela le preguntó en la entrevista a Nodal qué era lo que lo había enamorado de Ángela, Nodal se deshizo en halagos hacia Ángela, destacando algo tan doméstico como que le cocina los huevitos a la mañana. Dijo que cocinaba muy bien Ángela. Me enamoró que cocina. Cocina rico. Muy rico. Te hace los huevitos en la mañana, nos contó. Sí, ahorita no porque estoy a dieta. Y que eso era una de las cosas que lo había enamorado. Después también destacaba que Ángela decoró toda la casa. Y ella decoró la casa. Hay detalles como, por ejemplo... La casa de aquí de Houston. De Houston. Okay. Ella remodeló todo. En la que van a vivir después en Houston. Y que había decorado todo un cuarto para Inti, la hija de Nodal y Casu. Esa hija a la cual no viene a ver. Dice que Ángela constantemente la tiene en mente a Inti y que le insiste con que su hija, su hija, su hija, su hija, su hija. Que bueno, eso no lo sabemos si es así o no. Pero no es Ángela la que tiene que estar pendiente de Inti. Es Nodal. Entonces ahora yo me pregunto, si Nodal hubiese contratado a un chef que cocinara, pero 20 estrellas Michelin, ¿se hubiera enamorado del chef? O si contrataba una decoradora de interiores y un arquitecto súper espectacular para que le haga la casa, ¿se enamoró del arquitecto también? No sé, es muy raro, todo muy rebuscado, es todo muy raro, no sé. Quiero leer qué opinan ustedes al respecto de esto, al respecto de esta respuesta de Nodal. Pero a ver, volvamos a esas fechas que no coinciden. Porque recordando, el 23 de mayo de 2024 era cuando Nodal y Casu anunciaban públicamente su separación. Y el 29 de mayo, medios como Hola, People en español y otros confirmaban no solamente el hecho de que Nodal había viajado con Ángela a Roma, sino que además Nodal había tenido una charla con Pepe Aguilar, el padre de Ángela, para pedirle la mano. Y claro, la narrativa oficial era que Cristian Nodal, como todo un caballero de rancho, fue a pedirle la mano al patriarca. Pero nadie se come ese cuento. Porque ¿cómo es posible que hace 6 días estabas con la madre de tu hija y a los 6 días le estás pidiendo la mano ahora? Porque si buscamos en entrevistas de la época, tenemos una de el día anterior, al cual según Nodal dice que cortó su relación con Casu, o sea, el 7 de mayo del 2024, porque el 8 se supone que cortaron. Cuando le preguntan si está enamorado, él dice, sí, estoy enamorado de la vida en general, estoy tranquilo. ¿Estás enamorado? Tranquilo, sí, estoy enamorado de la vida en general y estoy bien. ¿Cómo es ahora tu relación con Casu? Tú sabes que el amor se va transformando, ¿verdad? Tenemos un compañerismo, somos un muy buen equipo y tenemos una amistad muy bonita. Se suponía que en ese momento estaba con Casu, como les digo. Al día siguiente se supone que cortan la relación. Y en esta entrevista de hace unos días, en la de Adela Micho, dice que en el último tiempo con Casu ya no había amor, que ya parecían amigos o roomies. Ya dormíamos separados, ya todos éramos roomies.
y esta supuesta frase que Casu le había dicho. Entonces, obviamente las cosas no cuadran. Y a ver, hay un punto que no podemos dejar de mencionar, y es que, ¿recuerdan al principio del video cuando les mencioné que Nodal comentó que durante la pandemia había tenido un momento de conexión con Ángela? Bueno, si buscamos en internet, en el archivo, y nos vamos a esa fecha, durante la pandemia Nodal estaba con Belinda, porque no solo se convirtieron en la pareja más comentada de México, sino también fue como un reality no oficial que se transmitía a través de redes sociales. En principio, lo que más llamaba la atención era la diferencia de edad, porque ella es 6 años mayor que él. Ahora, ¿qué problema tendrá Nodal con que siempre o mucho más grandes o mucho más chicas? Algo hay para analizar ahí, ¿eh? El tema es que esto de la diferencia de edad se convirtió en el centro del debate en su momento, pero de última acá los dos eran mayores, y en realidad yo creo que lo que más le llamó la atención al público en ese momento era la intensidad tan tóxica con la que se mostraban. En entrevistas de esa época Nodal decía que estaba viviendo un sueño, pero al mismo tiempo ya se notaba un patrón, esto de idealizar a su pareja hasta la ridiculez, para después convertirse en una víctima del amor, porque pobrecito Nodal. Y lo peor de todo esto estaba pasando con una pandemia de fondo, donde la gente estaba encerrada y consumiendo, devorando cada detalle de esta telenovela Belinda Nodal como si fuera su única distracción. Y como si no fuera parte de un patrón también, el compromiso entre ellos llegó muy rápido. En mayo del 2021 en Barcelona, con un anillo de más de 3 millones de dólares, según el diario El Universal. Y acá encontramos otra ironía, porque si hoy el fandom se ríe de los huevitos y del cuartito decorado, en esa época se ridiculizaba un montón la escena del restaurante con velas, las rosas y ese anillo de precio tan obsceno, donde lo que decían es que parecía que estuviera orquestado como si fuera un capítulo más de La Rosa de Guadalupe en lugar de una proposición real. El punto es que ya desde ese momento Nodal mostraba estos patrones de relación absorbente y performática, por decirlo de alguna manera, porque para todo monta un show, todo es súper idealizado, todo tenía que ser público, grande, exagerado, romántico al punto de lo enfermizo, y básicamente lo que cambió fue la pareja, primero Belinda, después Casu, después Ángela. Para febrero del 2022 ya estaban separados, y ese quiebre fue súper dramático para los dos, o bueno, por lo menos para Belinda, porque al final Nodal no sé realmente si de verdad sufre. Pero bueno, Nodal salió con sus indirectas, se borró tatuajes y las canciones de despecho que nunca faltan, como la de Ya no somos ni seremos, y Belinda quedó marcada como una interesada y es un apodo que la persigue hasta el día de hoy. Y encima, en la entrevista del otro día, Adela le pregunta si él salió con mujeres que solo estaban interesadas en su fama y en su dinero, y él dio a entender que sí. Obviamente no dio nombres, pero todo el mundo en redes habla de que esa indirecta fue para Belinda. El tema es que, ¿por qué les menciono todo esto de Belinda? Porque hay que conectar los puntos. Y si realmente Nodal y Ángela, cuando grabaron Dime Cómo Quieres allá por la pandemia, estuvieron juntos y hubo un primer acercamiento, y esa es la química a la que Nodal se refirió en la entrevista, entonces en ese caso, si unimos los puntos, que Nodal dijo que siempre estuvo enamorado de ella, siempre, desde niña, como él dice, quiere decir que eso es antes de que estuviera con Belinda. Ahora, mientras estuvo con Belinda, tuvo química con Ángela. Después, está con Casu, deja a Casu por Ángela. Entonces, ¿a las dos las cuernió con Ángela? No lo sé, quiero leerlos a ustedes. Y lo curioso es que después de inundar las redes con declaraciones que parecen sacadas de un reality barato, Nodal intentó arreglarla y terminó cavándose un pozo cada vez más hondo. Y lo gracioso acá es que todo ese falso arrepentimiento no borra nada. Al contrario, nos deja más en claro que a este tipo le falta un equipo de marketing que sepa hacer las cosas. Porque a ver, ¿saben qué es lo que más bronca me da a mí? Que de última, si el tipo es un infiel, un mujeriego infiel, que se la banque. Eso es lo que más bronca da. Porque a ver, que las parejas sean infieles es un horror, sí, pero tampoco lo más grave del mundo. No es
que la cagó a palos. Le metió los cuernos a una, a otra. Bueno, no es el primero y no es el último. Entonces, ¿por qué tanto empeño en querer demostrar que supuestamente no le fue infiel a Casu con Ángela? Como si eso, no sé, o sea, sí, la gente obviamente que lo va a criticar, pero hubiese quedado como cualquier otra infidelidad de famosos en la historia y ya está. Pero todo este desmadre de dimes y diretes y de frases y de que ella tiene razón, ella no tiene razón, de que el hate orquestado y las campañas pagas de odio hacia Ángela es cualquier cosa y la gente no es estúpida, nos damos cuenta de que es mentira. Eso es lo que más bronca me da, que se piense que todos nos vamos a creer su narrativa, su historia, cuando no tiene pies ni cabeza. Ay, me cansé, este tema me agotó. Gracias por haber llegado hasta acá, nos vemos en el próximo video y dejen sus comentarios venenosos que me va a encantar leerlos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!